Esta clase va a ser la primera que vamos a dedicar a René Descartes, que sería el primer filósofo de los que hemos estudiado hasta ahora, digamos después de Francis Bacon, que forma parte de lleno de la filosofía moderna. También podemos contarla a Juana Inés de la Cruz como integrante de ese periodo. Se suele presentar, como todos saben, a Descartes como el primer gran filósofo moderno, y tiene sentido presentarlo de esa manera porque en el caso de Francis Bacon podemos presentarlo como un filósofo que constituye más bien una transición entre el Renacimiento y la modernidad. En cambio, Descartes tiene muchísimos rasgos que son completamente característicos de la etapa moderna de la filosofía. Él es un filósofo que nace en Francia, en el seno de una familia acomodada. Sin embargo, no vive mucho tiempo en Francia, sino que durante un periodo de juventud realiza una serie de viajes. Además se enlista como soldado, y cuando tiene alrededor de 30 años, él decide mudarse a Holanda, que va a ser el lugar donde más años va a vivir, un país donde va a tener muchísima influencia y crear ya en poco tiempo una corriente de cartesianismo que tuvo mucho peso en Holanda y que fue desde donde se irradió el cartesianismo a toda Europa. Una característica muy importante de la obra de Descartes es que al poco tiempo de escribir sus obras más importantes, generó, aún sin que él lo buscara estrictamente, muchos seguidores y adeptos, y también muchas críticas. Pero fue una filosofía completamente influyente, que digamos fue la primera gran filosofía que en el siglo XVII europeo logró destronar, por decir así, la enseñanza filosófica tardoescolástica, que era la filosofía oficial que se enseñaba en las instituciones universitarias europeas. No vamos a hacer un repaso de su vida, eso lo pueden leer en muchos libros o en el libro de la bibliografía de apoyo, pero vamos a hacer un repaso de su obra y a relacionarlo con algunos momentos de su vida. La educación formal que recibió Descartes a nivel universitario fue entre 1615 y 1616 en Poitiers, en Francia, y estudió leyes siguiendo una tradición familiar, y posiblemente también algunas asignaturas de medicina. Sin embargo, lo que más le interesó desde sus primeros tiempos juveniles fueron las matemáticas y lo que nosotros llamaríamos hoy las ciencias naturales. Él tiene contacto con distintas personalidades vinculadas con esas disciplinas. Una de las que más lo influye es un matemático holandés llamado Isaac Beckman, y lo motiva mucho a Descartes. Y entre las primeras obras que nos llegan completas está este texto que aparece aquí en 1618, que es un compendio sobre la música. Para esa misma época él escribe varios textos y planea dedicarse a distintos temas científicos, de lo que en esa época muchos podrían ser considerados filosofía natural, si recordamos la terminología que se usaba en ese momento para referirse a las distintas disciplinas científicas. Así que también tiene algunos escritos sobre hidrostática, sobre el compás, temas de mecánica, por ejemplo. Planea hacer un tratado general de física, y ese tipo de textos breves vamos a ver que aparecen a lo largo de toda su obra con temática científica, algunos de mayor o menor envergadura. Muchos de ellos terminan siendo conocidos posteriormente, algunos aparecen en el epistolario, pero es muy importante tener en cuenta que a lo largo de toda la vida de Descartes él fue escribiendo una gran cantidad de textos que hoy nosotros los consideraríamos como parte de las ciencias,
textos sobre geometría, sobre física, sobre anatomía, mecánica, y cuando me refiero a mecánica, acuérdense siempre que se refiere a la construcción de máquinas de distinto tipo. Y también tiene algunos textos no publicados de metafísica, pero la gran mayoría de la producción de Descartes, si vemos el volumen de lo escrito, pertenece en rigor a textos científicos, sobre todo en el periodo que va desde 1618 hasta la aparición en 1641 de las meditaciones metafísicas. Bien, retomando entonces ese orden cronológico, el compendio sobre la música, él lo escribe en una etapa en que se había alistado en el ejército, estuvo en dos expediciones distintas como soldado, y otro tema al que se va a dedicar, que aparece la inquietud por ese interés aproximadamente en 1620, es la cuestión del método de la investigación científica. La obra más importante que llegó a escribir sobre ese tema aparece en 1637, que es el Discurso del Método. Pero antes de esa publicación, él había compuesto borradores, una serie de reglas que son conocidas como reglas para la dirección del espíritu. Se supone que la redacción más importante la hizo entre 1626 y 28. Sobre ese texto vamos a hablar un poco en la próxima clase. Quedó inconcluso y se conoció póstumamente. Después de ese texto, otro hito importante en la producción filosófica de Descartes es el Mundo o Tratado de la Luz, que tiene una segunda parte o un último capítulo, mejor dicho, que se lo conoce también como Tratado del Hombre. Más o menos del periodo de composiciones entre 1630 y 1633, Descartes no lo llegó a terminar. Y lo más importante también para saber es que decidió no terminarlo porque en 1633 a él le llega la noticia de la condena de Galileo, la prohibición que le hizo el Santo Oficio a Galileo, que bueno, vivía en Italia, y que bueno, lo condenaban a no seguir enseñando sus teorías físicas, que avalaban el copernicanismo, que desafiaban muchos de los principios de la filosofía tardoescolástica que se enseñaba en la universidad, y que tenía además ciertas pretensiones de sostener de qué manera debía interpretarse la Biblia en cuestiones referidas a la naturaleza. Esa condena a Galileo impactó mucho sobre Descartes, que dado que su tratado sobre la luz también hablaba de astronomía y también desafiaba los principios filosóficos aristotélicos, tardoescolásticos transmitidos en la universidad, decidió no continuar y no publicar esa obra. Es un texto que tiene una parte de contenido cosmológico más que una astronomía propiamente dicha. En ese texto también él presenta las leyes del movimiento, y en la última parte aparece lo que se conoce como Tratado del Hombre, donde se trata sobre el cuerpo humano y lo presenta al cuerpo humano como una máquina. La otra obra importante en todo este recorrido aparece sí publicada, es el famoso Discurso del Método, que está seguido por 3 tratados científicos, uno sobre dióptrica, que es una parte de la óptica, digamos, otro sobre llamado meteorológica, que habla sobre los fenómenos atmosféricos, y el tratado de geometría, por el cual se lo conoce a Descartes como fundador de la geometría analítica, los famosos ejes cartesianos. El Discurso del Método es un texto que se escribió como una introducción a esos 3 ensayos científicos, y donde Descartes presenta una pequeña parte autobiográfica que tiene algunos de los esbozos que más tarde va a retomar en los principios de la filosofía,
presenta reglas metodológicas. También aparece la primera formulación del pienso luego existo, el que se conoce hoy como cogito cartesiano. Aparecen algunos esbozos de lo que va a ser la moral provisional de Descartes, y también es importante una de las quinta y la sexta parte del discurso del método, donde comparte algunas investigaciones de naturaleza anatómica que había realizado para esa época, y también unas interesantes reflexiones acerca del uso y la necesidad de realizar experimentos para la investigación de ciertas cuestiones de la naturaleza. Es un texto muy breve, pero que contiene elementos que son muy importantes, tanto en lo metodológico como en lo metafísico, en lo moral y en lo que serían los esbozos del proyecto cartesiano. Bueno, a los pocos años él sigue cada vez más interesado en las cuestiones metafísicas, porque va en búsqueda de encontrar una fundamentación metafísica del conocimiento científico. Si en el discurso del método está más centrado en dar con las reglas metodológicas para alcanzar verdad en los conocimientos científicos, en las meditaciones metafísicas queda claro que esos conocimientos científicos no pueden encontrar un fundamento sólido, definitivo, solamente en un método, sino que se necesita un sostén metafísico que justifique definitivamente que son verdaderos esos conocimientos. Y la obra Meditaciones Metafísicas la empieza a componer en 1640. Él se encarga de que a través de Marsan, de un intelectual amigo con el que mantiene una relación permanente, le da a Marsan un manuscrito de ese texto, lo hace circular entre ciertos ámbitos académicos e intelectuales, en consonancia con eso que yo a veces he señalado, que es característico de esta época de República de las Letras, esa comunidad de intelectuales, filósofos, científicos que intercambian sus ideas. Entonces hace circular ese texto con el objeto de recibir comentarios, preguntas, objeciones y responderlas. Así que lo que él decide publicar en la primera versión, que se escribe en latín de la obra, no solamente el manuscrito original, sino un conjunto de objeciones que le hacen distintos intelectuales y las respuestas a esas objeciones. En 1642 va a publicar una nueva edición que incluye nuevas objeciones y respuestas. Este es el texto que más se suele estudiar en los cursos de filosofía de Descartes, siempre con el interés de centrarse en el aspecto metafísico del pensamiento cartesiano, pero como vamos a ver más adelante, es un error centrarse en las meditaciones metafísicas y olvidarse de que en Descartes hay un hilo conductor que no necesariamente empieza ni necesariamente termina en la metafísica. Su otra obra más importante es Principios de Filosofía, que él lo escribió en un formato tal que fuera una especie de curso filosófico, como se lo llamaba entonces, un manual, podríamos decir hoy, de lo que sería su filosofía, la filosofía cartesiana. Piensen ustedes que ya para esta altura Descartes tiene había nacido en 1596, tiene casi 50 años casi 40 años, y ya está en un periodo maduro de su filosofía, y tiene un programa desarrollado de cuáles son sus aspiraciones filosóficas. Eso lo vamos a analizar nosotros bien en lo que sigue de esta clase. Así es que en esta obra él organiza de una manera clara y bien articulada los distintos componentes de su sistema.
y tiene una primera parte donde presenta los principios metafísicos de toda su filosofía, una segunda parte donde presenta los principios físicos de su filosofía, que serían básicamente las leyes generales del movimiento, y tiene dos partes más, una tercera que habla sobre el sistema solar, que se deduce de los principios físicos, así como los principios físicos se deducen de los principios metafísicos, y una cuarta parte que habla sobre la Tierra, digamos como el planeta y lo que hay en ella, y fenómenos como el magnetismo, las mareas, los terremotos, etc. Había dos partes más programadas que él no llegó a componer, que iban a hablar sobre el mundo animal y el mundo vegetal, para completar ese programa de los principios de la filosofía. Otra obra interesante para seguir a considerar es Comentarios sobre un programa, o a veces traducido como Notas sobre un programa. El programa al cual se refiere es una versión del cartesianismo que circuló en Holanda. Como yo les decía, Descartes tuvo un impacto inmediato en Holanda, que llegó rápidamente a muchos centros europeos, y se enseñaba filosofía cartesiana en algunas universidades holandesas. Ocurre que no todas las versiones del cartesianismo que circulaban en ese momento eran versiones con las cuales Descartes se identificaba. Y entonces hubo una de ellas que fue compuesta por un tal Regius, en el nombre latino, un holandés que interpreta de cierta manera su filosofía, con la cual Descartes no está de acuerdo, y entonces escribe comentarios para discutir con esa interpretación de su filosofía. Eso genera varios problemas, porque en rigor la interpretación de Regius fue muy cuestionable, porque era muy proclive a una interpretación materialista del sistema cartesiano, y eso generó censuras del cartesianismo. Se prohibió la enseñanza de la filosofía en la Universidad de Utrecht, así que en esa época ya la filosofía cartesiana estaba envuelta en una polémica, algo que a Descartes le preocupaba mucho y lo incomodaba muchísimo. También en esa época escribe un texto conocido hoy como Descripción del cuerpo humano, que es de naturaleza anatómica, que describe el feto, la formación del embrión, etc. Y otro texto interesante es La conversación con Burman, que es un registro de conversaciones que tuvo un estudiante que se encuentra con Descartes y le plantea dudas acerca de su sistema. La última gran obra que nos llega de Descartes se llama Las pasiones del alma. Es un texto de naturaleza antropológica, psicológica, donde aparece una teoría de los sentimientos humanos con una base fisiológica, y está también muy en contacto con otra serie de textos que ya no son textos publicados en forma de libros, pero que sí nos llegaron a nosotros a través del epistolario de Descartes. En ese epistolario, que es muy extenso y que involucra a muchos filósofos, se ha destacado mucho el intercambio que tuvo con una filósofa, con Elizabeth de Bohemia, que desde 1643 hasta 1650, cuando ya en la época de la muerte, el año de la muerte de Descartes, se trata sobre varias cuestiones. Una de las que más le importa a Elizabeth es la cuestión de la relación entre la mente y el cuerpo, entre también los sufrimientos del ser humano, las pasiones del alma, los estados anímicos, la cuestión de la felicidad, y son una serie de intercambios que lo motivan mucho a Descartes y que lo llevan a escribir este texto sobre las pasiones del alma. Sobre eso vamos a hablar un poco más adelante.
Este recorrido nos permite hacer una interpretación acerca de los objetivos y el desarrollo de la filosofía cartesiana, que en cierto punto va en contra de otras lecturas que, como yo les adelanté, ponen mucho el eje en Descartes como un metafísico, ¿no? Como un filósofo cuyo centro es la metafísica, y eso es bastante habitual para algunas interpretaciones. Supongamos la interpretación de Martial Guéroult, que un filósofo francés muy importante de Francia, que más o menos a mediados del siglo XX escribe obras importantísimas y muy influyentes y muy eruditas y muy profundas de interpretación de Descartes, Descartes según el orden de las razones, y que hace una interpretación completamente fundada en la metafísica de Descartes, ¿no? Que parte de los principios metafísicos y deriva todo de ellos. Y en mi opinión, que sigue a la de otros intérpretes como Gary Crusher o Dan Garber o Desmond Clark, la evolución del pensamiento de Descartes comienza en la ciencia, va hacia el método, luego se detiene mucho y profundamente en la metafísica, pero finalmente se piensa como una filosofía que abarca todas las ramas del saber y que tiene un contenido no solo teórico, metafísico, epistemológico, sino también un contenido práctico. Entonces, ese repaso de las obras que yo presenté tenía, entre otros objetivos, la intención de que viéramos cómo lo primero que nos llega de Descartes en cuanto a su producción intelectual tiene que ver con las matemáticas y la filosofía natural. El compendio de música es lo primero que escribe. La relación con Beckmann fue muy importante en ese transcurso de evolución intelectual. Ya un poquito más avanzado, en los años 20, aparece su preocupación por el método, su interés por encontrar cuáles son las reglas adecuadas para guiar a la mente humana y obtener conocimientos científicos ciertos e indubitables. Ahí están las reglas para la dirección del espíritu. Y en 1637, ya un poco más avanzado, escribe el discurso del método, pero siempre hay que tener en cuenta que ese discurso está vinculado con su propia producción científica, con esas tres obras que habíamos visto: la dióptrica, la meteorológica y el tratado sobre geometría. Ya en 1637 la metafísica ocupa un lugar y ya aparece la formulación del cogito. Con lo cual, si él entiende que es necesario tener un método adecuado que guíe el entendimiento, al mismo tiempo advierte que la verdadera fundamentación última que garantiza que los conocimientos obtenidos a través del método son conocimientos verdaderos, que no son falsos y se puede tener plena certeza de que son verdaderos, esa fundamentación solamente la puede dar la metafísica. Pero cuando él llega a esa instancia, ya estamos en 1641, cuando elabora una fundamentación metafísica con toda profundidad en las meditaciones metafísicas, que por supuesto es una obra fundamental para Descartes y que él mismo también lo reconocía. No hay que quitarle mérito, simplemente hay que ubicar a ese interés metafísico en un contexto que nace como una problemática científica. Y lo que vemos un poco después, en 1644, en la etapa final, podríamos decir, de ahí hasta su muerte en 1650, es un interés por la filosofía como sabiduría, y que abarca ya una variedad de conocimientos, no solamente la ciencia matemática y la filosofía natural, sino otros conocimientos. Ese tipo de cuestionamientos, o mejor dicho, ese tipo de cuestiones, aparece muy claramente en la carta al abate Picot.
esa es una carta prefacio que Descartes escribe cuando en 1647 se publica una traducción al francés de los principios de la filosofía. Entonces, recuerden, los principios de la filosofía era ese manual, tratado de filosofía cartesiana que él escribió con la intención de que si se enseñaba cartesianismo, se usara ese texto, donde están ordenadas sus posiciones y se empieza en la metafísica, luego se va a la física y luego se va al estudio de la Tierra, los fenómenos generales del planeta, luego a los movimientos, ¿no? Luego a las plantas, a los animales, etc. Como esa obra se escribió en latín, la escribió porque latín era la lengua de uso en la universidad, al poco tiempo se propone hacer una traducción francesa y él escribe una carta prefacio al abate Picot, que era el traductor de esa obra. Y es una carta muy interesante porque nos cuenta cuál es el proyecto que Descartes tiene en mente en ese momento de su vida, que posiblemente no haya sido el proyecto original cuando él empieza a interesarse por las matemáticas y la filosofía natural, sino que es el resultado de una evolución interna. Bueno, en esa obra aparece su propuesta de qué se trata la filosofía. Y él define la filosofía como el estudio de la sabiduría, y aquí aparece ese doble componente teórico y práctico que yo señalaba. Dice: por sabiduría no solo hemos de entender la prudencia en el obrar, sino un perfecto conocimiento de cuanto el hombre puede conocer, bien en relación con la conducta que debe adoptar en la vida, bien en relación con la conservación de la salud, o bien con la invención de todas las artes. Entonces fíjense acá cómo queda bien claro que se trata del obrar prudentemente, del obrar con sabiduría, de ser un sabio y también de tener conocimientos. Y los conocimientos tienen que ver con la conducta que hay que adoptar en la vida, es decir, con la moral o la ética, con la conservación de la salud, es decir, con la medicina, o con la invención de todas las artes, que es lo que luego él va a llamar mecánica, ¿no? Que es la producción de esos artefactos que son útiles para la vida humana. Este es el sentido de filosofía como sabiduría que abarca lo teórico y lo práctico. Ahora, también en esa carta hay un esbozo de cómo se debe alcanzar el conocimiento, es decir, un esbozo muy general de cuál sería el método. Entonces, ahí dice Descartes: para que este conocimiento sea tal, es necesario que sea deducido de las primeras causas, de suerte que, para intentar adquirirlo, a lo cual se denomina filosofar, es preciso comenzar por la investigación de las primeras causas, es decir, de los principios. Nosotros vamos a ver con más detalle la cuestión metodológica, pero es importante ya notar aquí que él presenta esta estructura básica, que ese conocimiento se alcanza a partir de principios, que llama primeras causas. Acá utiliza un vocabulario que obviamente nos remite al aristotelismo, que él conoce muy bien, porque estudia en una universidad, mejor dicho, en un colegio jesuita, donde le enseñan una versión tardoescolástica del aristotelismo. Esos primeros principios o causas son la base a partir de la cual se deducen los conocimientos. Acá aparece la palabra deducción, que es muy importante, vamos a retomarla y analizarla en la próxima clase. ¿Qué condiciones tienen que tener esos principios? Tienen que ser claros y evidentes, tales que el espíritu no pueda dudar de su verdad cuando los examina con atención, y además el conocimiento de todas las cosas ha de depender de esos principios, de modo que los principios pueden ser conocidos aunque no se conozcan las cosas que se siguen de él, ¿no? Lo único necesario es conocer cuáles son los principios. De él se van a deducir todas las cosas, todas las
proposiciones particulares, menos generales que los principios, y las cosas tienen que ser deducidas de tal manera, las verdades del sistema tienen que ser deducidas de tal manera que nada de lo que se afirma, ningún conocimiento, no dependa de esos principios, ¿no? Entonces, lo voy a leer completo a la segunda condición. El conocimiento de todas las otras cosas ha de depender de estos principios, de modo que pudieran ser conocidos sin que las otras cosas no fueran conocidas, pero no a la inversa. Esto es, estas no se pueden conocer si no se conocen los principios. Y además, es preciso intentar deducir de tal forma de estos principios el conocimiento de las cosas que dependen de ellos, que nada haya en toda la serie de deducciones efectuadas que no sea muy manifiesto. Nada de lo que se afirma como conocimiento puede afirmarse si no se deduce de esos principios. Bien, ahora vayamos al tema de la utilidad de la filosofía, para dejar de pensar, como a veces parece, que Descartes es un metafísico que está desconectado del interés social, político y práctico que tiene la filosofía, y verdaderamente no es para nada así. Eso en rigor ya aparecía en el discurso del método en 1637 y está desarrollado con más detalle en esta carta. Y ahí dice en la carta: puesto que se extiende a cuanto el espíritu humano puede saber, se debe creer que solo ella, es decir, solo la filosofía, nos distingue de los más salvajes y bárbaros. Bueno, acá serían los hombres, ¿no? Más salvajes y bárbaros, y que las naciones son tanto más civilizadas y educadas cuanto mejor filosofen sus hombres. Así pues, disponer de verdaderos filósofos es el mayor bien que puede acaecer a un Estado. Así que el conocimiento filosófico tiene un valor, es un valor civilizatorio, y es un valor que se consiste en un bien político y social. Es bueno para un Estado tener buenos filósofos, y es lo que distingue a las clases de naciones. Las naciones más civilizadas son las que pueden tener verdaderos filósofos. Esto tiene mucho de cercanía con lo que estuvimos viendo en clases anteriores de Bacon. Y ahora fíjense que no solamente tiene una utilidad a un nivel social y político, digamos como cuestión colectiva, sino que también tiene una utilidad individual. Sigue en la misma carta y dice: es más, no solo es útil para todo hombre vivir en compañía de quienes se dedican a este estudio, sino que es incomparablemente mejor que cada hombre se entregue al mismo, tal y como, sin duda alguna, es mucho más deseable servirse de los propios ojos para orientarse y para disfrutar de la belleza de los colores y de la luz, que seguir las instrucciones de otro y mantenerlos cerrados. ¿No? Entonces, ¿por qué es bueno para un ser humano individual hacer filosofía? Porque es como guiarse con los propios ojos. Es mucho más deseable guiarse por los propios ojos para disfrutar de la belleza y de la luz que seguir lo que nos dicen otros. Esto también es típico postulado de la modernidad, ¿no? La autonomía del sujeto. No hay que guiarse por los otros. Y dice él: esto último es preferible a mantener los ojos cerrados y solo contar con uno mismo para orientarse. Y agrega: vivir sin filosofar equivale a tener los ojos cerrados, sin alentar el deseo de abrirlos. Entonces, esa proclamación de la autonomía del sujeto, ¿no? Que más adelante lo va a proponer Kant de una manera tan fuerte en su discurso sobre la Ilustración. Y eso es útil para el ser humano, vivir con su propia luz, usar sus ojos para orientarse. Bien, esto también va en línea con lo que dice más adelante respecto a que esta capacidad de filosofar
no es privilegio de un grupo de iluminados, de una élite, sino que es algo que pueden hacer todos los humanos. Incluso después vamos a ver que en algunas cartas con Elizabeth de Bohemia, él la alienta mucho a ella a filosofar, y todo parece indicar que la considera una igual, ¿no? Así que por lo menos con ella tiene una actitud de que las mujeres también pueden filosofar. Y vamos a leer lo que dice. He apreciado, al analizar el natural de diversos espíritus, es decir, la naturaleza, la esencia, la capacidad de diversos espíritus, que no los hay tan rudos ni tan torpes que no sean capaces de nobles sentimientos e incluso de adquirir todas las más altas ciencias si fueran conducidos tal como es preciso. También cabe ofrecer una prueba de ello, puesto que, siendo los principios que él presenta en su obra, ¿no?, tan claros y no debiendo deducir nada, sino mediante razonamientos muy evidentes, siempre se tiene la suficiente capacidad de espíritu para comprender lo que depende de tales principios. Entonces, esta idea, él aquí no usa la expresión buen sentido, pero sí la va a usar en el discurso del método, habla del bon sens, que se traduce así, la expresión francesa es bon sens, buen sentido, bon amens, también aparece en otros lugares. Tiene que ver con esta confianza en la capacidad de juzgar humana. A veces se habla del intelecto. Vamos a retomar esta idea también en la próxima clase, que está distribuido en todos los seres humanos. No se necesita un talento especial, no se necesita una capacidad superior, todos tenemos esa capacidad, y como dice él, se pueden lograr las más altas ciencias si se conducen esos espíritus, esas mentes, de manera adecuada. La manera adecuada es el método, y dado que los principios son claros y el método es correcto, como las reglas del método son fáciles y evidentes, se puede llegar a conocer las verdades que se derivan de esos principios sin dificultad para todos los humanos. También Descartes, de la misma manera que Bacon, piensa que hay impedimentos que se nos presentan debido a los prejuicios. Nosotros habíamos visto ya que en Bacon se presenta al método como una guía que iguala las mentes, que justamente no presupone que haya espíritus esclarecidos. Y en Descartes está lo mismo, no hay espíritus superiores y esclarecidos, todos tienen la misma capacidad, necesitan utilizar el método correcto, y también aparece el problema de los prejuicios, que es el equivalente a los ídolos baconianos. Y voy a leer como dice en la carta. Con independencia del impedimento de los prejuicios, de los que nadie se ve enteramente libre, aun cuando los que son más obstaculizados por ellos son los que han estudiado las falsas ciencias, casi siempre acontece que quienes son de espíritu moderado no aprecian el estudio por cuanto no se consideran capaces, y que quienes son más vivos se apresuran en exceso. Por eso, asumen principios que no son evidentes y obtienen de ellos consecuencias inciertas. Entonces, todos estamos condicionados por prejuicios, no nos vemos enteramente libres nunca, nadie se ve enteramente libre nunca de esos prejuicios, y aún cuando no estamos obstaculizados por ellos, pasa que caemos en el error, o porque creemos que no somos capaces de conseguir conocer los conocimientos más altos, o porque nos apuramos demasiado, y se termina cayendo en principios que son falsos, que no son los evidentes, y justamente lo que va a hacer la obra de cuya
carta es un prólogo, esta carta al abate Pricot, los principios que va a presentar son los principios verdaderos. Mi interés sobre todo en este pasaje es mostrar cómo hay tantas semejanzas entre Bacon y Descartes, asumiendo la existencia de prejuicios, de los que nadie se ve enteramente libre. Bueno, llegamos acá a un punto muy importante, que es la presentación del famoso árbol de la filosofía, del cual habla Descartes en la carta. Y él dice: la totalidad de la filosofía se asemeja a un árbol, cuyas raíces son la metafísica, el tronco es la física, y las ramas que brotan de este tronco son todas las otras ciencias, que se reducen principalmente a tres, a saber, la medicina, la mecánica, la moral, entendiendo por esta la más alta y perfecta moral que, presuponiendo un completo conocimiento de las otras ciencias, es el último grado de la sabiduría. Bueno, esta imagen es importante recuperarla, porque justamente nos presenta cuál es la envergadura del programa cartesiano en esta etapa de su vida. No es solo la metafísica, pero tampoco es solamente la física, que es lo que lo había ocupado mucho, por ejemplo, en el Tratado de la Luz o en algunos de los ensayos del discurso del método, sino que además se suman otras disciplinas como la medicina, la mecánica y la moral, que él las menciona como las más importantes, no quiere decir que son las únicas. La idea de que el árbol, de que justamente la filosofía sea como un árbol, nos está hablando de una especie de jerarquía, si se quiere, de las ramas de la filosofía, o en todo caso, mejor dicho, una relación de dependencia de las partes del árbol muy clara. ¿Por qué? Porque la base de todo es la metafísica, el fundamento de todo es la metafísica, y por eso él las llama las raíces, es la que nutre todo el árbol, la raíz, es de donde saca su sustancia, por decirlo así, o su alimento, todo el árbol. Entonces, por eso en otro lugar él habla del edificio y los cimientos, el edificio del saber y los cimientos que da la metafísica. Y luego lo que le da estructura, sostén, estabilidad, es el tronco. Los principios que da la metafísica, que después lo vamos a ver, el cogito y la existencia de Dios, el cuerpo y el alma también, bueno, de ahí, de esos principios, surge la física, el tronco que da sostén a todos los demás. Y la física es la ciencia que estudia el movimiento, básicamente, para Descartes. De ahí, de ese tronco, surgen las ramas, que son la medicina, que no es muy distinto de lo que nosotros hoy entendemos por medicina, la mecánica, como yo les decía, esa ciencia aplicada que produce máquinas, relojes, fuentes, armamentos, etc. Y la moral, que es una ciencia dedicada a la conducta humana. Y él agrega la moral más alta y perfecta, que, presuponiendo un completo conocimiento de las otras ciencias, es el último grado de la sabiduría. Él piensa que para poder llegar a desarrollar la moral más perfecta como ciencia, ¿no? como disciplina científica o como disciplina filosófica, tal como él presenta aquí como parte de la filosofía, es necesario haber desarrollado antes las otras partes del árbol, hasta que no se hayan deducido de los primeros principios de la metafísica, los principios de la física, y de los principios de la física, los principios de la moral. No se puede tener una moral perfecta y desarrollada, es decir, como ciencia, ¿no? como disciplina filosófica. Entonces, mientras tanto, hay que moverse, guiarse en la conducta de la vida por una moral que él llama provisoria. Todavía no hemos llegado a desarrollar la ciencia filosófica de la moral,
bien sostenida y completa, porque falta todavía hacer todo ese recorrido. La manera en que cada parte de este árbol se relaciona con la otra es deductiva, así es como él lo presenta. Dados los primeros principios metafísicos, se deducen los principios físicos y de los principios físicos se deducen los principios de las otras ramas. Entonces, como ese es un trabajo, un proyecto que lleva generaciones, Descartes lo dice claramente más adelante, todavía la moral que disponemos es provisoria y nos tenemos que manejar en la vida de acuerdo a lo que vemos, lo que nos parece, lo que hace la sociedad, lo que nos enseñaron, pero todavía no tenemos completa certeza acerca de cuáles son los principios adecuados de la moral. Bien, algo importante que me interesa agregar para también desmitificar algunas versiones de Descartes que me parecen equivocadas es que si bien la vía que él propone es deductiva, lo vamos a ver con más detalle en qué consiste la deducción, porque esto genera muchas preguntas, ¿no? Si lo analizamos hay dudas sobre cómo se da la relación de la metafísica con la física y de la física con las demás, pero bueno, en principio él dice que hay una deducción. Cuando hablamos de deducción quiere decir que de algo que se establece como base, como principio, se siguen conocimientos que están de algún modo incluidos en eso que actúa como principio y se siguen de una manera necesaria. El modelo que está detrás de esto es la matemática. Por ahora digo eso, después lo analizamos mejor en la próxima clase. Pero además de la deducción, Descartes, en esta obra y mucho antes en el discurso del método y en el epistolario también, deja constancia de que no es posible llegar a construir una ciencia completa y cierta si no es usando también la experiencia. Y miren lo que dice en este texto. Estoy seguro de que han de pasar muchos siglos antes de que se llegue a deducir en la forma indicada todas las verdades que cabe deducir de mis principios. Pues la mayor parte de las que es preciso indagar dependen de la realización de algunas experiencias particulares, es decir, experimentos, en otro lugar lo llama de otra manera, que nunca podrán ser realizadas por azar, sino que deben ser construidas con cuidado y con altos costes por hombres muy capaces, y porque difícilmente acontecerá que sean las mismas personas las que tengan la capacidad de servirse adecuadamente de ellas y la de construirlas. Entonces, estos son los principios que él presenta en su obra. Lo que se deriva de esos principios es el edificio completo o el árbol completo de la sabiduría. Y eso llevará siglos, dice él. Estoy seguro que van a pasar muchos siglos antes de que se pueda deducir todo lo que se sigue de estos principios. ¿Y por qué va a llevar tanto tiempo? Porque requiere hacer experiencias particulares, no experiencias azarosas, como decía Bacon, tal cual, ¿no? Sino que tienen que ser experiencias construidas, con altos costes, es decir, con trabajo, con dinero, y por parte de hombres capacitados para hacerlo, entrenados, formados. Es necesario hacer experimentaciones para completar todo este proceso. No es solo deducción a priorística, racional, sin intervención de los sentidos, la experiencia, las sensaciones y un método que tiene una parte que es experimental. Y eso además dice, porque va a llegar, bueno, lleva siglos, porque requiere experiencia y eso no lo pueden hacer las mismas personas. Eso requiere de un grupo, de un colectivo y de mucho tiempo. Acá hay muchos puntos en común con el proyecto baconiano también. Entonces, a no olvidar que cuando se lo presenta a Descartes y se lo presenta como un racionalista, como si eso implicara que la experiencia, la experimentación, no tiene ningún lugar en su sistema, está cometiendo un grave error. Lo retomamos en las próximas clases. Otra cosa que también dice, un poco al pasar, pero que también lo emparenta mucho con el proyecto baconiano, es la necesidad de un sostén económico para hacer este proyecto. Y dice, para emprender y completar este proyecto, hay una palabra que me falta ahí,
serían necesarias grandes inversiones que un particular de mi condición no podría satisfacer estando desasistido de la ayuda pública. Y no viendo que haya de alcanzar esta ayuda, creo que debo contentarme o con estudiar teniendo como fin mi instrucción particular y confiar que la posteridad sabré excusarme si, alcanzada esta situación, no me dedico a trabajar para ella, ¿no? Entonces, bien, no hay manera de poder hacer esto sin una ayuda superior, una ayuda pública. Por ahora lo que puede hacer él es instruirse, y más adelante en ese mismo texto dice, bueno, vean cuáles son los frutos que se pueden lograr. Pero también en este momento de su vida, Descartes tiene plena conciencia de que su proyecto es muy ambicioso, de que involucra fines prácticos y fines teóricos, y que involucra generaciones y colectivo, y un sostén que es más allá de lo privado. Hay un sostén que debe ser público. Bueno, finalmente, cuando cierra esta carta, y después de haber presentado de qué se tratan sus principios, de haber mostrado que no son principios falsos, que son distintos que los que han postulado otras filosofías, dice: pero si finalmente la diferencia que aprecian entre mis principios y los expuestos por todos los otros filósofos, ¿no?, así como la gran secuencia de verdades que pueden deducirse de mis principios, les lleva a conocer lo importante que es continuar en la búsqueda de estas verdades, y hasta qué grado de sabiduría, a qué perfección de vida y a qué felicidad los puede conducir, me atrevo a pensar que todos intentarán dedicarse a un estudio tan beneficioso, o al menos creo que todos favorecerán y prestarán en toda la medida que les sea posible a quienes se dediquen a este estudio con provecho. Hago votos para que nuestros nietos puedan conocer su provecho. Así que fíjense cómo él sostiene, como cierre de esta carta, a qué aspira y a qué se puede llegar con este proyecto, a la felicidad y a la perfección de vida, que es sumamente beneficioso para los seres humanos y para la humanidad en su conjunto. Hay una preocupación por un beneficio espiritual y material también, en el caso de Descartes, ¿no? Nosotros lo vimos cuando habla de las ramas del árbol, ya tiene que ver con máquinas que hacen más fácil la vida humana, con la medicina que se ocupa del cuerpo humano, y con la moral que se ocupa del bienestar anímico o espiritual del ser humano, que él llama felicidad, y que va a ser uno de los temas que él toca en la carta a Elizabeth de Bohemia. Así que todo esto nos muestra que la aspiración cartesiana tiene un comienzo científico claramente en sus estudios juveniles, muy inspirado por la matemática como una ciencia que le parece deslumbrante, y dedicado a la investigación en clave matemática de los fenómenos naturales, del movimiento de los cuerpos, etc. Luego pasa a una preocupación metodológica como regla para saber cómo llegar a conocer esas cuestiones físicas, de la naturaleza física. Entiende más tarde que la metafísica es el sostén último, fundamento último que se le puede dar a la verdad de los conocimientos, que utilizan el método adecuado, y más tarde va a expandir el objetivo de su programa filosófico para abarcar a la sabiduría toda, y para incorporar en ella fines no solo teóricos, sino prácticos, como la felicidad humana, el bienestar del cuerpo y el bienestar material, ¿no? Social general. Bueno, en la próxima clase vamos a abordar más particularmente cuestiones metodológicas y bueno, cómo se llega a esa famosa verdad metafísica primera, conocida como coito cartesiano.